porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es en esta promesa que nos refugiamos todos los días, porque necesitados buscamos ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el capítulo 2 de la segunda carta del apóstol San Pedro. Antes pedimos la bendición de Dios. Señor, bendícenos al meditar en tu palabra, enséñanos e ilumínanos a través de tu Espíritu. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 2 de la segunda carta del apóstol San Pedro, nos encontramos con una advertencia sobre el papel, la función y las consecuencias de los falsos maestros. Y el apóstol lo dice de esta manera: en el pueblo judío hubo falsos profetas, y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Se dice, así como hubo en el pasado falsos profetas, en el presente falsos maestros que terminan negando incluso el papel del que los rescató. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Y llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Puede parecer al presente que los falsos maestros hacen su trabajo y nadie toma nota, pero Dios toma nota y dice que el tiempo de su separación y de su condenación no se demora. Si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio, tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de justicia. Y si además condenó las ciudades de Sodoma y de Gomorra y las redujo a cenizas, poniéndola como escarmiento para los impíos, y por otra parte libró al justo Lot, que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos. Dice, hace un histórico, ¿no? Para decir, si Dios no perdonó a los ángeles que se equivocaron, si tampoco perdonó al mundo antediluviano y solo se salvaron 8, Noé y su familia, que aceptaron el plan de salvación, si además condenó a Sodoma y Gomorra porque la maldad ya había llegado a un límite insostenible, y si además también en los tiempos de Lot tuvo que hacer justicia. Dice versículo 8, pues ese justo que convivía con ellos y amaba el bien, día tras día sentía que se le despedazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. Versículo 9, todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reservar a los impíos para castigarlos en el día del juicio. En todos los tiempos y en esas escenas de juicio, aunque Dios terminó condenando el pecado y a los pecadores que se aferraron al pecado, terminó librando a quienes confiaron, aceptaron su proyecto y su propuesta de salvación. Porque Dios sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reservar a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Y el mensaje es claro, en las dos direcciones. Dios sabe recompensar a los que confían y dependen de Él, como también hará justicia con aquellos que persistieron en su desobediencia y en su andar caprichoso y voluntario, rebelde a los planes de Dios. Versículo 10. Esto les espera sobre todo a los que siguen los corrompidos deseos de la naturaleza humana y desprecian la autoridad del Señor. A todos, sin excepción, no hay cómo escapar. Hoy pueden parecer que viven en su opulencia, en su abundancia,
Hoy puede parecer que da lo mismo actuar bien que actuar mal. Más, a veces hasta pareciera que los que actúan mal son los que más prosperan. Pero dice la Biblia que sobre todo a los que siguen los corrompidos deseos de la naturaleza humana y desprecian la autoridad del Señor, eso les espera. Atrevidos y arrogantes que son, no tienen reparo en insultar a los seres celestiales, y mientras que los ángeles, a pesar de superarlos en fuerza y en poder, no pronuncian contra tales seres ninguna acusación insultante en la presencia del Señor. Insultan y blasfeman hasta de los seres celestiales, que tienen más poder de ellos, que podrían actuar en forma instantánea y no lo hacen. Pero aquellos blasfeman en asuntos que no entienden. Como animales irracionales se guían únicamente por el instinto y nacieron para ser atrapados y degollados, lo mismo que esos animales perecerán también en su corrupción. Dice, algunos llegan al extremos tan bajos de vivir simplemente por instinto, no tienen un corazón, no tienen una mente que sea santificada por la presencia de Dios. Y recibirán el justo pago por sus injusticias. Su concepto de placer es entregarse a las pasiones desenfrenadas en pleno día. Son manchas y suciedad que gozan de sus placeres mientras los acompañan a ustedes en sus comidas. Tienen los ojos llenos de adulterio. Son insaciables en el pecar. Seducen a las personas inconstantes. Son expertos en la avaricia, son hijos de maldición. Sus pasiones desenfrenadas los llevan a vivir totalmente alejados y opuestos de Dios. Han abandonado el camino recto, se han extraviado para seguir la senda de Balán, hijo de Bosor, a quien le encantaba el salario de la injusticia. Son comerciantes, no tienen valores, comercian por sus intereses materiales, por encima de lo que es correcto. Pero fue reprendido Balán por su maldad y su burra, una muda bestia de carga, tuvo que hablarle con voz humana para refrenar la locura del profeta. Algunos son tan locos como el profeta, a quien Dios tuvo que hablarle a través de una burra muda para que admitiera la necedad de su vida pecaminosa. Estos individuos son fuentes sin agua, son niebla empujada por la tormenta para quienes está reservada la más densa oscuridad. Son frágiles, son nada, no tienen ningún propósito para la vida, son nubes sin agua. Versículo 18. Pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, seducen con los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Y el apóstol dice, tengan cuidado de esos falsos maestros, no se dejen tentar, no se dejen seducir, no se dejen arrastrar. Ellos van a tener su prometido, van a tener la consecuencia de su accionar pecaminoso. Si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Más le hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. Mejor no haber conocido nunca que conocer y abandonar. Conocer y abandonar es mucho más perjudicial porque ya probamos de la fragancia del perfume, ya probamos de la dulzura, del alimento, del amor, de la presencia, de las promesas. Ya conocimos de la sabiduría de Dios. En su caso, ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo.
Eran dichos, tanto el perro como la cerda, la puerca lavada eran considerados animales inmundos y por más que los lavaran, al final volvían a su suciedad. Si tenemos paz, perdón, si nuestros ojos brillan con la esperanza, si la fe llena el corazón, si conocimos un camino de fe, no nos volvamos atrás. No volvamos a nuestro pasado. No le demos la espalda a Dios. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que llamó y fiel es el que prometió. Tal vez esté hablando para alguien que por esas cosas de la vida la fe se apagó y lentamente usted se fue retirando de Dios y sus caminos. Vuelva a Dios. Lo está esperando para estrecharlo en un abrazo de reconciliación definitiva. Si usted nunca probó lo que es caminar de la mano de Dios, venga a Dios por primera vez. Y si usted ya conoce lo que es Dios, reafirme su convicción y su compromiso. Si le parece bien, hagamos todo eso ahora. Señor, estamos aquí para reafirmar nuestro compromiso contigo. Estamos aquí para venir por primera vez. O estamos aquí para volver definitivamente a tus manos, a tus brazos, a tus caminos, a tu voluntad. Señor, cuídanos, bendícenos. Que ninguna tentación, que ninguna seducción, que ninguna estrategia del enemigo nos aparte de tu verdad y de tus brazos. Que podamos mirar a tus ojos, caminar de tu mano, hacer tu voluntad y prepararnos para tu reino. Bendice a todos nuestros amigos, hermanos que nos están escuchando, viendo, asistiendo, y que todos podamos ser destinatarios hoy de una bendición muy especial. Te lo pido, te lo agradezco, en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por la compañía de hoy. Nos reencontramos mañana, si Dios quiere.